Soy el doctor Asdrúbal Almazán Meléndez, director del Centro de Atención al Talento, CEDAT. Los invito a todos ustedes a ver el programa de Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Asdrúbal Almazán Meléndez es médico cirujano con maestría en Ciencias y Educación. ¿Sabe usted si tiene en casa un niño con inteligencia superior? De esto hablaremos con el doctor Asdrúbal Almazán, director del Centro de Atención al Talento de Niños Sobredotados. Doctor, gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, este es un tema fundamental, es muy importante. El niño sobredotado es un niño que tiene características diferentes en función a su madurez cerebral. ¿Cómo podemos definir al niño sobredotado? Es aquel que en lo que son las pruebas de inteligencia estandarizadas a nivel internacional tiene arriba de 130 puntos de coeficiente. ¿Cuáles son las características principales de un niño con inteligencia sobredotada? El término es, sí, precisamente sobredotación intelectual y los niños presentan cambios en la conducta, ¿sí? Son niños que son hiperactivos, ¿sí? Aprenden más rápido, también son niños que emocionalmente son muy sensibles. En los órganos de los sentidos también tienen una mayor sensibilidad a los ruidos, a la luz, al gusto, al tacto, ¿sí? Y son niños que se interesan por temas diferentes a niños de su edad. ¿A qué edad surgen estas primeras manifestaciones de superinteligencia? Si los padres son observadores, ¿sí? Los niños desde el nacimiento ya podrían inferir, sobre todo porque son niños que desde el inicio son muy observadores, ¿sí? O sea, nacen y ya tienen los ojos abiertos, ¿sí? Son muy irritables, o sea, son niños que hay que estarlos constantemente estimulando, ¿sí? Y aprenden también cosas muy rápidas, como el lenguaje, ¿sí? El lenguaje lo adquieren antes de lo normal, se paran antes de lo normal también, o sea, la marcha, ¿sí? Muchos de los niños sobredotados la adquieren, sí, antes del año. Antes del año ya están los niños caminando. ¿Cómo pueden detectar los papás que tienen en casa un niño sobredotado? Primero, por esas dos características que son que el niño sí habla antes de lo normal, se para a caminar antes de lo normal y en cuanto empiezan los niños a hablar, empiezan a adquirir un lenguaje, un vocabulario mucho más amplio, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la hiperactividad, o sea, son niños que pues cuesta trabajo dormirlos, ¿sí? Son muy traviesos, ¿sí? Tienen muchísima energía, ¿sí? Y en cuanto ya establecen la parte del lenguaje, preguntan mucho. ¿Cómo se debe tratar a un niño con inteligencia superior? Atendiéndolo, ¿sí? O sea, son niños que, pues, quienes tenemos contacto con ellos de inicio no son los docentes, son los propios padres los que, pues, tienen que llenar todas esas necesidades, ¿sí? Porque el niño, sí, es sumamente demandante. ¿Qué características tiene el lenguaje de estos niños? Principalmente desde el inicio, ya muchos de ellos, sí, lo que es la fonética ya es muy clara, ¿sí? Los niños sí hablan claramente y empiezan a tomar un vocabulario de adultos. Ahora bien, ¿cómo podemos educar o cómo debemos educar a un niño sobredotado que está en casa? Principalmente con mucho amor y mucha comprensión, ¿sí? Porque, como le decía, son niños hiperactivos, son niños muy traviesos que quieren explorar y quieren aprender. Entonces, hay que darles muchas actividades porque también se aburren muy rápido. Están haciendo una actividad y cambian a otra actividad y a otra actividad. Entonces, tenemos que, como padres, formar un programa de aprendizaje, aunque tenga un año de edad,
¿sí? Para que el niño tenga contacto con muchos materiales que le van a apoyar a lo que es su desarrollo neurológico. Ahora bien, ¿cómo es la conducta de estos niños? Son niños que emocionalmente son muy sensibles. Entonces, si les levantan la voz, va a llorar, ¿sí? Si en un momento dado no logran lo que quieren a la primera, se frustran, ¿sí? La falta de tolerancia a la frustración es una característica de los niños sobredotados, y el querer imponer sus reglas también. Son niños que por lo general sí tratan de salirse siempre con la suya. De repente pueden causar desesperación, angustia o problemas de entendimiento de los padres hacia estos niños. Sí, sobre todo porque tienen edades madurativas diferentes. Entonces el niño sí adquiere una edad mental arriba de lo normal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener un niño de 2 años y se comporta como uno de 4. Y esto pues a los padres nos crea dificultades, ¿no? O un niño de 7 comportándose como el adolescente, ¿no? Que puede aventar la puerta o querer responder agresivamente a los padres, o sea, porque sus edades mentales no corresponden a las cronológicas. Vamos a unos mensajes. ¿Cuál es la población de niños sobredotados en México y a nivel mundial? Eso lo sabremos luego de unos mensajes. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este Reencuentro con México. Asdrúbal Almazán Meléndez es director general del Centro de Atención al Talento, CEDAT, el cual brinda atención de excelencia con un enfoque multidisciplinario a los niños y jóvenes con sobrecapacidad intelectual en México. Continuamos en este Centro de Atención para el Talento de Niños Sobredotados. Doctor, ¿se tiene una estadística de la población de niños sobredotados? Sí, lo que es la campana de Gauss nos indica que el 3% de la población debe de ser sobredotado, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo en números? En México deben de existir aproximadamente 1 millón de niños sobredotados. O sea, no es una cuestión de que es un niño en millones, no, o sea, es sí el 3% de la población. Esto, pues obviamente en nuestro país no hemos tenido el alcance del diagnóstico y solamente se ha podido determinar y diagnosticar el 5% de la población. ¿Cuál es el coeficiente intelectual de un niño sobredotado en relación con el que no lo es? Lo que es la inteligencia promedio a nivel internacional, hablamos de países como Inglaterra, es de 100 puntos en las escalas. El niño sobredotado tiene 130. ¿Sí? Para la Organización Mundial de la Salud define 130 puntos de coeficiente intelectual. Ahora, ¿hay factores genéticos en la gestación de estos niños? Sí, esto no es una cuestión fortuita, ¿sí? Está incluido en la genética y viene ligado al cromosoma X. Los padres heredan este cromosoma, ¿sí? Y entonces sí podemos tener en un momento dado padres más inteligentes, pero que si no se estimularon, pues obviamente ni siquiera lo supieron, ¿sí? Que esa es otra característica, ¿sí? O sea, estas capacidades se pueden perder. O sea, un padre sobredotado o sobreinteligente puede tener hijos heredándoles su talento. Sí. Como se transmite a través del cromosoma X, ¿sí? Cualquiera de los dos padres puede aportar este gen, ¿sí? Entonces, aquí hay una característica también que es muy importante, que para que haya un varón sobredotado, se necesita que uno de los dos padres sea sobredotado. Y para que haya una niña sobredotada, se necesita la aportación de un cromosoma X del papá y un cromosoma X de la mamá. ¿Qué hay más? ¿Niñas sobredotadas o niños sobredotados? Niños sobredotados, ¿sí? Hay una mayor población de niños sobredotados, aunque aquí también hay otra cuestión. Cuando tenemos una niña sobredotada, sí, la conjunción de los dos cromosomas hace que esta sobredotación sea mayor. Ahora, ¿cuáles son las actividades que un niño sobredotado atraen más su atención?
Pues de todo, ¿sí? El niño sobredotado quiere aprender de todo. Esa es una característica. El niño desde edades tempranas ya quiere jugar con números, ya quiere jugar con letras. Aprenden a leer muchas veces solos, ¿sí? Les gustan los planetas, les gusta qué hay dentro del cuerpo humano, les gusta la historia, les gustan los dinosaurios, o sea, cualquier cosa que ellos, sí, en un momento dado, sí, visualicen, la quieren aprender. Me comentaba usted que desde los 4 años hay niños que empiezan a aprender el chino o cualquier otro idioma. Sí, desde antes ya los niños tienen esa capacidad, ¿sí? Y es una de las características que el Centro de Atención al Talento ha estado fomentando, ¿sí? De que los niños aprendan varios idiomas desde pequeños. 你好，Dr. 医生是你，非常开心认识你。 En Houston tenemos un centro y allá tenemos, sí, como proyecto que los niños aprendan 3 idiomas al mismo tiempo, ¿sí? Hemos tenido muy buen resultado. Pero no los saturan mentalmente. No, eso es una creencia que es un mito, pero el niño sobredotado tiene una gran capacidad. Si pueden aprender a leer y escribir a partir de los 2 años, 2 años y medio, ya están leyendo, escribiendo, ¿sí? Están aprendiendo de ciencias, ¿sí? Entonces, sí, no se saturan y tenemos niños multilingües, ¿sí? En el centro. Los niños sobredotados necesariamente deben estudiar en escuelas especializadas. Deberían de tener este proceso porque el talento se pierde, ¿sí? Nosotros lo hemos observado, ¿sí? Porque en los estudios de investigación que tenemos del centro, ya cuando llegan, por ejemplo, tenemos niños de 4 años, vemos que ya hay pérdida de sus capacidades. O sea, si no se aprovecha el talento, ¿va disminuyendo? Va disminuyendo conforme pasa la edad, ¿sí? Y ya hay investigaciones donde se ha ya demostrado que se pierde, ¿sí? Este talento, pero se va a fijar a los 18 años. O sea, hay mucho tiempo donde podemos estimular a los niños, podemos ayudarlos a que estén estables emocionalmente. Cuando llegan a los 18, ahí se fija. Pero si mantenemos esa inteligencia, si mantenemos una estabilidad emocional adecuada, podemos tener profesionistas de altísimo nivel. En ocasiones se confunde a la niña autista con el niño sobredotado. Sí, no solamente el autismo, el trastorno de déficit de atención, ¿sí? Lo que sería el Asperger, ¿sí? Los síndromes de oposicionismo, o sea, hay muchas cuestiones donde se pueden empalmar los diagnósticos, ¿sí? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es muy común que se confunda con lo que es un niño sobredotado. El doctor Andrew tiene, 15 títulos profesionales, que es el profesionista que tiene más títulos a nivel Niño México. sobredotado. Él fue niño sobredotado, ¿sí? Actualmente es el director de psicología del centro, ¿sí? Es egresado de la Universidad de Harvard, de Oxford, de la Universidad de Cambridge. ¿Es su hijo? Sí, él fue nuestro conejillo de indias. Emocionalmente, ¿cómo es la conducta del niño sobredotado? ¿Es violento, es muy sensible, irritable? Es muy sensible. O sea, son niños que pueden interpretar incluso perfectamente el lenguaje corporal, ¿sí? Pueden interpretar, ¿sí?, las emociones de sus docentes, de sus compañeros, ¿sí? Entonces, obviamente son niños que emocionalmente son mucho más sensibles y esto los hace más frágiles a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque el niño se da cuenta que los niños no quieren jugar con él, que lo excluyen, o lo que sería lo más grave, que es el bullying, ¿no? Que puede suceder por parte de los niños, pero en muchos casos también por parte de los maestros. Vamos a otros mensajes. ¿Cómo podemos evitar que un niño sobredotado sea víctima del bullying, como nos decía el doctor, del bullying escolar y social? En un momento lo sabremos. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este Reencuentro con México.
Asdrúbal Almazán Meléndez también preside el Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación, Grupo AMS, proyecto responsable de la investigación y atención a la inteligencia superior en México. Doctor Almazán, ¿cómo evitar el bullying escolar y social en el niño sobredotado? Haciendo conciencia con los propios docentes, con las familias también. La primera parte es el diagnóstico. El Centro de Atención al Talento tiene un perfil estadístico, ¿sí? Que se llama el perfil del niño genio, que incluso está en la revista de CONACYT. Este es un estudio científico del doctor Andrew con más de 8,000 casos de niños sobredotados, y ahí vienen características, ¿sí? ¿Qué hiperactividad? La cuestión emocional, o sea, hay que identificarlos primeramente y que los docentes también identifiquen cuando tienen un niño especial, ¿sí? Y protegerlo. O sea, no es que es más inteligente y le voy a dar más, no, es más inteligente, voy a cuidarlo para que en un momento dado tenga un entorno, sí, amable, porque él no tiene la culpa de ser más inteligente. O sea, eso es algo que es muy importante, ¿sí? Y tratar de integrarlo con los demás niños, porque en muchas de las ocasiones el niño, pues obviamente no convive perfectamente con los demás, ¿sí? Pero el responsable del grupo tiene que tener esa sensibilidad, pues para poderlo incluir, porque al fin y al cabo el niño tiene que convivir con niños de su edad. Doctor, ¿el niño sobredotado necesariamente requiere atención psicológica o psiquiátrica? Psiquiátrica no. Psiquiátrica no, porque pues no es una patología el que sean más inteligentes. Psicológica sí, para poderlos ir guiando. Canalizar. Canalizar, por ejemplo, hay algo que es la hiperactividad. La hiperactividad es normal en el sobredotado, pero hay que canalizarla para tener niños productivos, ¿sí? Niños que esa hiperactividad la demuestren, ¿sí? Escribiendo, pensando, analizando, experimentando, ¿sí? Es mucha energía que hay que canalizar. La falta de tolerancia a la frustración, que hablamos, en muchos de los casos se ve como una debilidad, pero el sobredotado lo traen los genes. Quiero ser mejor, y me enojo cuando no lo logro. Entonces, nosotros dentro del centro damos la guía para que esa falta de tolerancia a la frustración se convierta en tenacidad, en perseverancia, en hábito de esfuerzo, ¿sí? Y esto nos ha dado muy buen resultado. ¿Qué resultados se han logrado aquí en este centro de atención para niños sobredotados? El primero es que gracias a ustedes como medios de comunicación, sí, es el llegar a la población. Llegar a la población de decir, bueno, tengo un hijo diferente. Tengo un hijo que en muchos de los casos pues se ve como un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya del kinder tenemos niños que los corrieron ya de 5 kinders, ¿no? O sea, y llegan aquí, ¿por qué? Porque el niño no podían con él y creen que es un problema. Entonces, la información que ustedes dan es importantísima, porque de esa manera los padres pueden ver, bueno, tengo un hijo diferente, ¿sí? No lo tengo que llevar a que llegue al psiquiatra y le den pastillas para dormirlo, ¿no? O sea, no hay que contenerlo, hay que canalizarlo. Entonces, esa es una, ¿sí? A partir de que el doctor Andrew inicia lo que es las 2 carreras simultáneas a los 12 años, que no se había dado en México, ¿sí? Empieza la difusión de este tema a nivel nacional, pero también internacional. El Centro de Atención al Talento a nivel Latinoamérica es baluarte. Somos los únicos que hemos trabajado de esta manera y lo hemos llevado a otras partes del mundo. El doctor Andrew, su perfil estadístico de niños sobredotados, sí lo ha expuesto en Europa, en China, sí, ha servido en otros países como un filtro para poder, sí, identificar a los niños sobredotados y no hacer millones de pruebas, sino que vemos el niño tiene estas características, sí vale la pena hacer estudios para determinar si su conducta es porque es un niño diferente, que es un niño más inteligente. Ahora, en este centro, ¿cuánto cuesta la atención a un niño sobredotado? Pues es equivalente a una escuela privada, ¿sí? Nosotros trabajamos, pues desgraciadamente tenemos que trabajar con gente muy especializada, ¿sí? Si tenemos egresados de Harvard, pues obviamente no vamos a poderles pagar menos, ¿sí? Tenemos incluso
profesionales que vienen a dar clases aquí, que muchas veces no pueden dar clases porque los niños tienen más nivel, ¿sí? Hablamos ¿sí? No sé, en matemáticas, ¿sí? Han venido ingenieros, ¿sí? Y los niños, pues obviamente están muy adelantados y dicen, no, yo no me meto aquí, ¿sí? Entonces nos cuesta trabajo, ¿sí? Tener profesionistas de altísimo nivel, porque las clases que se dan en el Centro de Atención al Talento son clases de un nivel muy alto. Tenemos biología, bioquímica, biología molecular, anatomía, fisiología, estadística, geografía, no sé. Hay materias que y se todo dan eso, ¿desde qué edad lo aprenden y lo captan bien? Tenemos niños trabajando, por ejemplo, con los átomos desde los 2 años y medio. ¿Cómo? 2 años y medio ya se aprende la tabla periódica de los elementos, ya saben de qué están formado el cuerpo humano, de qué átomos nos forman. Tenemos niños de 10 años, uno de ellos Alexis, él ha sido entrenado por 3 egresados de Harvard y es un niño que sabe de anatomía, sabe de fisiología, de bioquímica, biología molecular, ¿Qué edad química tiene? física, 10 años. ¿Sí? Y es un niño que, pues obviamente ha sido bien entrenado, ¿sí? Que es algo como la parte también física, ¿no? O sea, queremos tener gente de altísimo nivel, no sé, deportivamente, hay que entrenarlos. Y lo mismo sucede con la parte de la sobredotación intelectual, hay que entrenarlos. Hablaba usted de la campana de Gauss. Gauss, según su teoría, el alto coeficiente intelectual constituye una anormalidad. Pues no es anormalidad, o sea, forma parte de lo que es, sí, la mente humana, ¿sí? Pero ¿qué es? Se salen de lo que son los estándares. Así como tenemos, sí, el 3% de gente con retraso mental, hay un 3%, sí, con sobredotación intelectual. Y en medio, la población normal. La población, pero esto no es nada más el sobredotado y el que es normal. Hay dentro de las escalas tenemos lo que sería inteligencia promedio alto, ¿sí? Lo que sería inteligencia superior, sobredotación intelectual y de ahí hacia arriba, ¿sí? Sobredotación intelectual ligera, mediana, profunda y tenemos nosotros en este centro, ¿sí? Ya hemos tenido casos de niños con coeficientes arriba de 200. Muchas gracias, doctor. Este es un programa de Víctor González, doctor Simi, y de Víctor González Herrera para destacar personajes de la ciencia, de la educación como usted. Gracias a ustedes por la difusión. ¿Qué le parece la labor que realiza el doctor Simi? Yo creo que es una persona sumamente inteligente y creo que su hijo es muy, muy inteligente. O sea, yo veo los alcances que están teniendo y la oportunidad también de lo que es sí, reforzar toda la cuestión social, que eso es importantísimo. Doctor, muchísimas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.